Y vamos a buscar la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 40. Génesis, el capítulo 40. Desde el versículo 1 voy a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí como porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el versículo 23 hemos leído. Y hoy estaba en la iglesia de Ventanilla. Allá también podíamos compartir con los hermanos. Yo estaba muy contento. Podía escuchar los testimonios de los hermanos, ¿no?, varones, y varios de ellos testificaban cómo Dios en verdad trabajó, les enseñó, cómo Dios les hizo volver su corazón a la iglesia. Yo estaba maravillado por el testimonio de un hermano y yo conocí a ese hermano, ¿no? Y en aquel tiempo casi no venía a la iglesia, y es el padre de un joven, ¿no?
Pero él hoy día testificaba, yo como me enteré recién, ¿no? Y a pesar de que él muchas veces recibió las invitaciones de su esposa, de sus hijos, pero él casi no tenía el interés para escuchar, menospreciaba la palabra. Él mismo decía, yo era orgulloso. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿No? Le hizo quedarse ciego, ¿no? 3 meses él estuvo ciego, no podía ver. Él se asustó en gran manera. Él sufría mucho, decía, ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a vivir con mi familia? ¿Cómo voy a hacer? En verdad se quebrantó totalmente. Toda la soberbia a través de esa dificultad desapareció de su corazón. Empezó a pedir la misericordia, ¿no? Entonces, después de 3 meses, como que un doctor le visitó y le preguntó qué tenía, y ese doctor vio que él tenía una Biblia, ¿no? En una bolsita que él siempre anda. El doctor le preguntó, ¿tú eres cristiano? Sí. Bueno, tómate esta pastilla, le dijo así, ¿no? De 50 centavos cuesta esa pastilla, 50 céntimos. ¿Eso va a ser bien? Así. Sí, tómese esa pastilla. Así le dijo cómo tomarlo, cuánto tiempo. Entonces él empezó a tomar esas pastillas y después de tomar esas pastillas su vista se empezó a aclarar. Al comienzo veía doble, ¿no? No veía doble por tener 2 ojos, sino que cada ojo veía doble, ¿no? Pero poco a poco iba tomando y se iba aclarando más su vista. Pero hasta ahora no sabe quién ha sido ese doctor, ¿no? Lo ha buscado, pero no lo puede encontrar, porque no se olvidó de preguntar su nombre, entonces no lo puede ubicar, pero él podía tener bastante agradecimiento a Dios. Yo escuchando ese testimonio en verdad me alegraba en mi corazón, ¿no? Ese es Dios. Amén. Justo yo en la mañana compartía allá sobre Primera de Samuel capítulo 2, el cántico de Ana, cómo Ana también experimentó la mano de Dios. Allí sale con claridad, ¿no? Cesen las palabras arrogantes de su boca, ¿no? Las palabras de grandeza, de altanería. Jehová empobrece, enriquece, abate, enaltece, mata y da vida. Sale así, ¿no? Sobre ese libro yo compartía de que en realidad el hombre, cuando aprende a reconocer a Dios, Dios da la misericordia. El hombre se enaltece, se enorgullece, se vuelve soberbio por no saber de quién dependen las cosas. Solo por no conocerse a sí mismo es que fácil se ensoberbece. Mirando yo en verdad por este hermano, yo creo que su familia habrá estado orando muchísimo por él. Era la mano de Dios, ¿no? Él estuvo más tiempo que Saulo, ¿no? Saulo solo estuvo 3 días ciego, él estuvo 3 meses, ¿no? Pero Dios le dio ese corazón, ese entendimiento como también Nabucodonosor pudo recibir. Aunque haya pasado la dificultad, pero si en la dificultad solo esperaría el cambio de la situación sin entender el propósito de Dios, ha sido un tiempo desperdiciado, ¿no? Pero si a través de esa situación llega a comprender el corazón de Dios, la verdadera obra de Dios no es de lo que haya recibido la vista. La verdadera obra de Dios es de lo que se cambió su corazón. Esa es verdadera obra de Dios. Amén. La verdadera obra de Dios no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que está dentro del corazón. Desde allí Dios trabaja. Lo que se ve es la parte secundaria ya. Pero Dios, a través de esa situación, primero arregló su corazón.
Así yo estaba contento escuchando ese testimonio, en verdad, como una gran experiencia para él que jamás olvidará. Eso queda grabado, una huella de Dios en su vida, ¿no? Así también había otro señor que había llegado temprano allá a la iglesia, estaba allí. Yo no lo conocía muy bien, pero después de compartir la palabra, él se acercó y me dijo: pastor, como usted habló, así Dios me ha hecho. Me dice así, ¿no? Dios me ha quitado todo. Así. ¿Qué pasó? Creo que el penúltimo día del seminario bíblico, en Ventanilla, cerca de la iglesia, hubo incendio, ¿no? Y su casa se quemó completo, 100%. Solo quedó con la ropa que estuvo nomás, ¿no? Entonces, todo se quemó, ¿no? 3 o 5 casas se quemaron, pero 3 casas se quemaron en 100%, así. Una de sus casas era de este señor. Y él tenía como diferentes situaciones. Aparte de esa situación, ¿no? Está separado de su esposa. Así él, como tiene problemas con la droga y con la bebida, por un pensamiento de que piensa que su esposa le engaña. Así él me contaba, ¿no? Mi madre me hablaba así, así, así. Su madre le metió esa idea, como que no quería que viva con ella. Y tuvieron muchísimos problemas, por ese motivo él se metió en la droga. Creo que sigue en ese camino. Entonces yo empezaba a compartir un poco con él, porque él decía: yo ya he recibido a Cristo. Yo he recibido a Cristo, pero ahora, ¿cómo puedo hacer? Porque yo he vivido así, he hecho así. Por eso yo empecé a compartir con él. Él quiere cambiar, pero es imposible que él pueda cambiar, ¿no? El cambio no depende de nosotros, el cambio depende de la palabra de Dios. En el libro de San Mateo o San Marcos sale, Jesucristo hablaba, ¿no? Cuando los fariseos como murmuraban de él, de que Jesucristo echase fuera demonios, y le decían: él echa fuera demonios por Belcebú, así, ¿no? Así. Entonces Jesucristo dijo: no es así. Por eso él explicó una parábola, ¿no? Mientras en una casa hay un hombre fuerte quien lo cuide, en paz está esa casa. Pero si viene alguien más fuerte que esa persona y le vence, le quita todo, le despoja todo, ¿verdad? Y lo ata, así. Entonces, de esa manera, yo mirando la vida de este señor también, él necesita algo más fuerte que lo que hay en su corazón. Si entra algo más fuerte, más grande, más poderoso, entonces eso, lo que va a entrar en su corazón, va a atar, va a vencer lo que hay hasta ahora en su vida, el deseo de la carne, todo lo que no puede vencer y contender. Pero lo primero, él tiene que recibir la salvación. Por eso yo le dije: usted escuche primeramente la palabra, escuche primeramente el evangelio. Él me dice: pero yo ya he escuchado más de 12 años. ¿No? Sí, usted escuchó 12 años, pero las palabras que usted escuchó no eran palabras del evangelio. Usted solamente escuchó las palabras para su situación, para su necesidad. Usted quiere salir del problema de su situación, pero no quiere entender sobre el pecado, sobre la salvación. Eso es más importante. Usted no va a poder cambiar. Si usted escucha el evangelio sin que usted se esfuerce, si el evangelio entra en su corazón,
el Evangelio mismo va a empezar a trabajar en la vida de usted. Entonces, yo lo notaba un poco turbado. Yo creo que toda persona cuando ya consume la droga tiene una manera de reaccionar, ¿no? Con desesperación, así, su movimiento mismo. Pero tenía esperanza porque viene a la iglesia, tiene necesidad de la iglesia. Está visitando ya como él me dijo, desde hace, creo que la semana pasada yo estoy viniendo así. Yo le dije, venga, escuche sin compromiso, pero escuche con necesidad. No compare usted esto con otra iglesia ni nada, solo escuche. La tierra misma no puede cambiar, sino las palabras de Dios cuando dio a la tierra que estaba en tinieblas, rodeada de tinieblas, desordenada y vacía, las palabras de Dios que daba cada día la tierra se cambiaba también cada día, hasta volverse un huerto precioso. Ese es el corazón que recibe la palabra. Sí o sí, Dios trabaja, cambia. Por más que esfuerce, por más que procure, es imposible. Por eso yo le decía a él que escuche primeramente. Primeramente es su espíritu. Eso es más primero. Fácilmente nosotros, cuando tenemos ya el Evangelio, podemos distinguir una persona que ha recibido la salvación, una persona que no ha recibido la salvación. ¿Sí o no? ¿Ustedes pueden distinguir? Sí. Dios ya nos ha dado la palabra para poder distinguir. La palabra de Dios son los ojos de Dios. Nosotros mismos no podemos ver, no podemos saber. Si por nuestra vista quisiéramos comparar una persona salva a través de sus obras, hay mucha gente que ni siquiera viene a la iglesia, pero son mejores que nosotros, humanamente, bondadosos, dadivosos. Por eso esas personas dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo soy mejor que un cristiano. Yo ayudo a la gente, yo no hago mal a nadie, no molesto a nadie. Por esas cosas esta persona se confía y piensa que ya está bien con Dios. Así no tiene nada de necesidad para recibir la salvación. Ese es un gran engaño que Satanás en este tiempo está usando para que mucha gente vaya al infierno. Por eso es muy importante poder distinguir. Amén. Dios no nos ha dado este evangelio para contender, para jactarnos, porque no hay nadie mejor aquí. Este evangelio no nos hace diferentes a otros. Amén. No nos hace, porque no hemos recibido este evangelio por ser mejores que otros. Pero muchas veces algunos, por no saber todavía el corazón de Dios, en vez de compartir con el corazón de Dios, solo usa la palabra para pelear nada más. Yo escuchaba, ¿no? Si me disculpa, yo escuchaba en la mañana un hermano, así en la puerta, creo que estaba dando unos versículos a un hermano. Para un testigo, con esta palabra lo matas, así, ¿no? Si es adventista, con esta palabra, este versículo, lo matas. ¿Dónde dice la Biblia que hay que matar? Hay que dar vida. Ya está muerto, ¿no? Por el pecado. ¿No es así? Los discípulos un día estaban yendo a la tierra de los samaritanos cuando Jesús les mandó, vaya, prepare allí para la cena. Pero no le quisieron recibir, llegaron bien molestos. Señor, ellos no nos quisieron recibir. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que clamemos a Dios para que envíe fuego y queme a ellos así como hizo Elías? ¿Sí, no? Jesús se enojó en gran manera. Oye, ¿qué espíritu tienes tú? ¿De qué clase de espíritu eres? ¿De qué espíritu sois? Así les dijo.
El Hijo del Hombre no ha venido para perder, para destruir las almas, sino para salvarlas. Pero ellos querían usar el poder de Dios, se creían especiales. Nosotros también podemos así, vamos a matar a los que no nos cae bien, ¿no? Dios no nos ha dado este evangelio para eso. Amén. Dios nos ha dado este evangelio para usarlo con sabiduría y poder ganar el corazón de una persona. Por eso hablaba: sed astuto como serpiente, manso como paloma. Amén. Cuando ustedes usan el evangelio correctamente, ¿ustedes saben cómo hace el pastor Oxopar? Yo me acuerdo a veces, por ejemplo, el 2011, y en este fórum, ¿no? En este fórum de pastores, el pastor Osvaldo Amico se llama, estuvo como panelista en el último panelista, él hablaba, ¿no? Yo conversaba un poco con él, quería saber así. Entonces, él está abierto ahora a su corazón, aunque todavía no recibe la salvación como los otros, pero está abierto su corazón y tiene gran interés, ¿no? Yo le dije: ¿cómo usted llegó? Así, ¿no? Entonces él me decía: a nosotros nos invitaron el 2011, creo que en el Bartolomé, allí fue el 2011, ¿verdad? En el colegio Bartolomé Herrera. Allí se hizo, creo que por primera vez, el fórum de pastores, se invitó. Entonces llegaron muchos pastores para escuchar, fueron invitados. Qué bien, vamos a ir. Pero ese primer día predicó un pastor, se llama Higgin Park, ¿no? Pero él predicó de una manera bien diferente, ¿no? De repente así, habían muchos pastores. ¿Usted cuánto tiempo tiene su vida de creencia? Yo llevo ya 25 años. ¿Usted ya recibió la salvación? Yo ya recibí la salvación. ¿Usted entonces ya no tiene pecados? Yo todavía tengo pecado. Usted todavía no es salvo. Así empezó a exhortar fuerte, ¿no? Todos así se levantó un gran problema. Empezaron a irse, como 15 se fueron. Entonces el pastor Oxopar después entró, les pidió disculpas, calmó. Allí el pastor Oxopar, agarrando el libro de Levítico capítulo 1, empezó a compartir sobre la ofrenda, ¿no? Cuando se corta en pedazos y se quema la cabeza, las piernas. Entonces él empezó a explicar, ¿no? Explica por qué tiene que ser necesario eso. Allí los pastores recién pudieron entender, ¿no? Entonces ese pastor Osvaldo Amico me dijo: por medio del pastor Oxopar yo abrí mi corazón, pero no por el otro pastor, así me decía, ¿no? Él mató a muchos, así me decía, ¿no? A pesar de que no es salvo, como un poquito distinguía esa parte, ¿no? Aún para predicar hay que tener la sabiduría, sin negar el evangelio, que es bien distinto. Amén. Por eso el pastor Oxopar, yo veo, tiene bastante sabiduría para llegar y ganar. Como el apóstol Pablo dice, ¿no? Yo me he hecho siervo de todos para ganar a todos. Ese es su corazón del siervo. Podía ver, ¿no? El pastor en verdad con corazón de Dios, así agarró a ellos. Él me decía: el 2012, varios de los que yo invité ya no querían venir. No, esa iglesia yo no voy más. Ese pastor yo no voy más. Así. No es así, él les hablaba, ¿no? No es así como pensaste. Después vino, el pastor Oxopar habló diferente. El pastor Oxopar compartió la salvación. Tienes que ir a escuchar de nuevo. Otra vez con gran insistencia, así les invitó nuevamente. Empezaron a venir, ¿no? Entonces, hermanos, aún para compartir el evangelio necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? No simplemente siempre empezando así atacando. Depende del corazón, escuchando el corazón.
Hay corazones que, a pesar de que algunos llevan tiempo en una iglesia, pero sufren y tienen un corazón abierto para escuchar. ¿Para qué seguir destruyendo si ya está quebrantado? ¿Entiende? Escuchando su corazón puede compartir el evangelio. En la Biblia sale cómo compartían los siervos de Dios, ¿no? Cuando el eunuco, en el libro de Hechos, él sufría mucho. Este etíope eunuco sufría muchísimo por su pecado. Leyendo el libro de Isaías no entendía. De repente ahí se presentó, ¿quién? Felipe, ¿no? Felipe. Entonces Felipe no le tocó el pecado, tú eres pecador, así. Ya conoció su corazón. Desde ese mismo libro le empezó a hablar de Jesucristo. Rápidamente él recibió la salvación. Amén. Así, recibiendo la salvación, él estaba tan feliz, tan contento. No es una regla sin entendimiento llevar, sino recibiendo el corazón de Dios y la sabiduría de Dios, se puede compartir. ¿Me entienden? Conociendo el corazón de esa persona puede compartir. También no es bueno compartir la salvación a una persona que no tiene nada de interés. Es solamente darle un conocimiento. Examinando el corazón puede compartir, puede transmitir el evangelio. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado la palabra, la sabiduría, para poder distinguir. ¿Me entiende? Para poder distinguir qué persona en verdad está llevando la vida de creencia correcta, qué persona está llevando la vida de creencia equivocada. En la Biblia sale. Muchas veces nosotros nos sentimos como que llevando la vida de creencia se hace bien pesado, bien difícil, incluso hasta siente rechazo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué así sucede? ¿Por qué así pasa? Ya es salvo, ya recibió la salvación, pero algunos no sienten la ayuda de Dios en su vida. Dios, como ayer hablaba, no hace acepción de personas. Amén. Él no trabaja con tal persona porque le agrada a esa persona, le gusta. No, con esa persona no, esa persona no me cae bien. Nosotros somos así, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a las personas que nos agrada, ¿sí o no? Con él sí es más divertido y esto. Esa persona bien seca, no se apega a nada. Pero Dios no es así. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Eso es muy importante saber, muy importante entender. Si no conoce el corazón de Dios, tampoco va a poder llevar la vida de creencia exactamente. Va a llevar una vida de creencia equivocada. Por eso es importante que debe saber qué es lo que a Dios le agrada. Si no conoce esa parte, va a sufrir nada más. Es como tirar golpe al aire. Se cansa sin dar nada, sin acertar a nada. Así. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, y algunas hermanas saben, ¿no? Saben algunas cosas que me gustan, ¿sí? Ellas a veces traen a la iglesia, hermanas, hermanos, traen algunas cosas. Entonces, ellas no preguntan, ¿no? Sino ya conoce el corazón, sabe, con ese corazón trae. Un día yo, por ejemplo, anunciaba así, ¿no?
De broma yo hablaba sin esperar nada, sin saber nada. Hablaba de broma así, aquí en Bolivia en verdad el chicharrón es rico así, ¿no? Porque allá comen mucho chicharrón de cerdo. De repente al día siguiente una hermana trajo una pierna de chancho así. Así trajo, pastora, prepárale chicharrón al pastor, decía. Tanto está trayendo, una pierna ni siquiera por kilo, ¿no? Entonces, cuando una persona para poder servir tiene que saber qué es lo que le agrada, entonces puedes dar exactamente y servir exactamente, ¿no? Pero sin conocer el corazón quiere servir, muchas veces va a equivocarse, va a errar, va a sufrir. Por eso la Biblia Dios nos ha dejado para poder discernir con claridad el corazón de Dios. Aquí en este libro de Génesis capítulo 40, habla sobre, no solamente sobre la salvación, también la vida de creencia. Habla acerca de dos personas, dos personajes. Siempre así la Biblia está tocando. En todas partes de la Biblia mayormente habla de dos personajes. A través de dos personajes Dios muestra su corazón. Uno de ellos es maldecido, el otro es bendecido. Siempre sale así, ¿verdad? Así sale. Por eso, nosotros por medio de esos personajes podemos darnos cuenta, no habla de esas personas, sino habla de la humanidad. Dos tipos de corazones. ¿Qué corazón va a ser bendecido? ¿Qué corazón va a ser maldecido? ¿Qué corazón Dios lo acepta? ¿Qué corazón Dios lo rechaza? Acerca de ese punto habla. ¿Para qué? Para poder llevar la vida correcta de creencia. Amén. Y con ese propósito nos ha dejado con claridad a través de muchas historias para llevar la vida de creencia correctamente. Pero muchos, habiendo escuchado tantas veces, muchas veces, se ven en el camino equivocado, llevando una vida de creencia equivocada. Es por eso que se siente bien cansado. Habiendo recibido la salvación, se siente cansado. En este seminario, muchos de los que participaron han escuchado todas las cosas que Jesucristo ha hecho. Cómo Jesucristo nos ha justificado, nos ha limpiado para siempre. ¿No es así? No necesita esforzar, procurar, tratar. Tan solamente creer a las palabras de Dios. La justicia de Dios la recibe por el don de Dios. Entonces, la vida de creencia también es lo mismo. En la salvación que Dios nos ha dado, Dios no quería que nosotros agreguemos 1% de nuestro esfuerzo, de nuestra obra, sino que 100% sea la obra del Señor, para que nadie tenga de qué gloriarse, enaltecerse. Yo recibí la salvación porque yo hice así. Yo recibí la salvación porque yo me esforcé así. Yo recibí la salvación porque yo era mejor que aquel. No hay nada de qué jactarse. Vamos a ver el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Qué pena, no funciona. Efesios capítulo 2,
el versículo 8, voy a leer 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Dios hizo así? ¿Por qué Dios trabajó así? Para que nadie tenga de qué jactarse o reclamar a Dios algo, sino 100% pueda vivir agradecido. Esa es la salvación. No ha incluido ni 1% de nuestro esfuerzo. No ha dicho, si yo te perdono, tú tienes que hacer esto, esto. No, sino que simplemente crea en el Hijo a quien Él ha enviado. Creyendo en Jesucristo que nos ha limpiado completamente nuestros pecados, esa justicia se llega a penetrar en el corazón. Así, de esa manera, tomando la justicia de Dios, su corazón es limpio. No hay nada de qué gloriar, de qué esforzar, de qué procurar. Por eso, muchas personas hoy en día, ¿cómo hace? Quiere sentirse digno de algo. Quiere sentirse digno de hacer algo. No le gusta, no considera como algo bueno recibir algo gratuito. En este mundo es así, pero en el mundo de Dios es distinto. Dios nos ha dado por la gracia esta salvación tan grande. ¿Entiende? Pero después de haber recibido la salvación, muchas veces se siente el corazón cansado, fatigado. ¿Por qué? Entonces, Dios no solamente hasta la salvación de mis pecados me limpió sin mi esfuerzo, y de ahí yo tengo que vivir esforzando, procurando. No. Por eso se llama una salvación perfecta. Nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Así está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No se refiere de la perfección en donde no vamos a cometer ningún error, no, sino una perfecta salvación, que no solamente nos ha salvado hasta el perdón de nuestros pecados, sino toda nuestra vida. Dios no solamente sacó al pueblo de Israel de Egipto, no solamente le salvó de Faraón, sino hasta llevarle a la tierra de Canaán, donde le prometió. Hasta allí Dios le guiaba, le cuidaba, le guardaba, le salvaba. Amén. Eso se llama la perfecta salvación. No hay nada incluido de nuestro esfuerzo. Pero a veces el corazón, cuando se siente cansado, tiene que pensar, ¿por qué me siento cansado? Es porque está equivocado en algo. Se está torciendo el corazón en algún punto, saliéndose de la gracia, desviándose de la gracia de Dios. Amén. Si vive con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, sí o sí se cansa. Se va a cansar. Supongamos, a ver, yo les dijera a ustedes, mañana hay que ir a Arequipa, ¿no? Entonces, lo primero que viene a la mente es la distancia. ¿Cuántas horas son en bus? 18 horas. ¿Y si tendrían que ir a pie? ¿Ah? Aún dice 3 días, no va a ir, ¿sí o no? ¿Cómo sabe? Nunca ha ido. ¿Cómo puede saber 3 días? ¿Cómo se siente cuando escucha tienen que ir a pie? Ya,
viene cansancio al corazón, ¿no? Automáticamente. Pero si le decimos, hemos alquilado buses cama, ¿no?, de 180 grados, ustedes no van a pagar nada, así, ¿no?, con terramosa a bordo, todo, ¿no? Todas las comodidades para que ustedes descansen, ¿verdad? Entonces ese viaje va a ser bien placentero. Pero si tiene que hacerlo por sí mismo, a pie, es sufrimiento nada más. ¿Entiende? Entonces, el corazón, ¿por qué se cansa? ¿Cuándo se cansa? Cuando en algún punto de su vida de creencia se desvió de la gracia. ¿Entiende? Dejando de confiar a Dios, dejando de mirar a Dios, empieza a hacer por sí mismo. De allí ya viene el cansancio, porque aún esforzó, procuró, pero no salió nada bien. Entonces se cansa su corazón, se cansa de esa manera, ya no puede, finalmente se derrumba. La Biblia, hermanos, nos enseña sobre esta vida de creencia. Hemos leído el libro de Génesis, capítulo 40. Génesis capítulo 40. Aquí sale sobre la historia del copero y del panadero del rey. Entre estos dos personajes sale exclusivamente, aunque el rey tenía diferentes trabajadores, ¿no?, a su cargo, lavandero, cocinero, ¿qué más?, ¿no?, jardinero, ¿verdad? Diferentes trabajadores, pero exclusivamente sale que estos dos hombres, el copero del rey y el panadero, eran jefes, ambos eran jefes, jefe del copero, jefe del panadero. Entonces ellos delinquieron contra el rey, aunque no sale qué hicieron, qué maldad cometieron, solamente sale delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Por eso el rey se enojó y los metió a la cárcel, allí hasta esperar la sentencia. Así ellos eran transgresores. A través de estas dos personas es el reflejo del hombre mismo, ¿no? Esa cárcel es como el reflejo de este mundo, donde todos nosotros estamos esperando. Hemos nacido en este mundo ya con el pecado, aunque no sabe lo que ha cometido, ¿verdad? Mucha gente, yo no soy pecador porque yo no he cometido, pero ya nació con el pecado. No explica qué pecado cometió, simplemente nació con el pecado por causa de Adán. Así estos hombres delinquieron. Ellos no saben qué va a pasar con sus vidas. ¿Qué me pasará? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hará el rey? ¿Me matará? ¿Me liberará? Hay esa duda en su corazón. Mucha gente en este mundo no sabe. Si ustedes preguntan, a pesar de que hay gente que está congregando a las iglesias más de 20 años, si ustedes le preguntan si está seguro de ir al reino de Dios, dicen que solamente Dios lo sabe. En verdad, por más que lleva tanto tiempo, pero no tiene la convicción de que irá o no. Eso allá el Señor ya va a decidir, así dice, ¿no? Hasta ese tiempo ya no va a haber oportunidad de volver o de cambiar a tiempo. ¿Cómo no puede saber? Entonces, ¿para qué lleva su vida de creencia? ¿Para qué va a una iglesia? ¿Solo por tradición? No, tiene que tener una convicción clara en algo para que pueda vivir, asistir, adorar. ¿Entiende? Sin convicción, ¿cómo puede hacer? Es como una persona entra a la universidad. Ah, ¿estás en la universidad? Sí. ¿Qué estudias? No sé. Así, llevando en la universidad 7 años, pero no tiene ninguna profesión.
¿Qué hace en la universidad entonces? Pierde tiempo. ¿Me entienden? Pierde su tiempo nada más. Mucha gente llevando tanto tiempo en una congregación, pero si no tiene seguridad de que va a ir al cielo o no, pierde su tiempo. Otras personas están dependiendo de sus obras para sentirse seguros si es que va a ir o no. Por eso dedica esforzando y procurando. Cuando se siente que está bien y que ha ofrendado y ha diezmado y ha ayudado a los pobres o ha ayudado a alguna persona, se siente un poco espiritual, se siente que está cerca de Dios, se siente que está con Dios. Yo voy al cielo. Pero cuando ha cometido algún error, alguna falla de su vida, ya todo lo que hizo se desmorona. Tiene que sí o sí pedir el perdón de sus pecados. Perdóname, soy pecador. Así termina condenándose día a día. Estos hombres no sabían qué va a pasar con sus vidas. Pero en ese lugar estaba José. Un día estos hombres tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, y cada sueño tenía un significado, pero ellos no sabían el significado de lo que soñaron. Por eso cuando despertaron bien preocupados. ¿Qué pasará? ¿Qué significará? ¿Qué sucederá? Así, de esa manera, estaban pensativos. Cuando José se levantó por la mañana, fue a chequear la cárcel, los encontró con ese corazón bien afligidos. José fácilmente podía discernir: estos tienen problemas. Les preguntó: ¿qué les pasa? Entonces ellos empezaron a abrir su corazón hacia José. Esto nos pasa. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: cuéntenme, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuénteme, Dios va a dar la sabiduría, no se preocupe. Entonces el copero empezó a contar su sueño. Yo veía una vid delante de mí que crecía, hasta que esa vid echaba sus sarmientos y brotaban sus racimos de uva hasta madurar. 3 sarmientos, 3 racimos de uvas. Entonces, después vi que en mi mano estaba la copa del faraón, pero estaba vacía, ¿no? Entonces él tomaba las uvas y las exprimía hasta llenar la copa de faraón. Después entregaba esa copa de faraón llena y faraón la recibía. Ese fue su testimonio, su sueño. Entonces José, escuchando ese sueño, le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos, 3 días son. Al cabo de 3 días, Faraón te va a levantar y te sacará de la cárcel, y tú volverás a ser su copero como lo solías hacer antes. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a ser libre de la cárcel. Tú vas a ser perdonado por el faraón. Eso quiere decir. ¿Entiende? Entonces, lo que José le estaba diciendo era una buena noticia. Una buena noticia. El copero estaba contento. ¿En verdad así va a ser, José? Sí, así va a ser. Entonces el panadero, escuchando, oye, así, él también tuvo un sueño similar, ¿no? Mi sueño también era igual. Él quería también escuchar la misma noticia. ¿Tú qué soñaste? Cada uno sueña en su oficio, ¿no? El copero sueña de uva, de vino. El panadero, entonces, ¿de qué va a soñar? De panes, ¿no? Yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto
había un canastillo de toda clase de manjares y pasteles, y las aves venían y comían todo lo que había sobre esos manjares que estaban sobre mi cabeza. Entonces José, escuchando el sueño, le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te va a quitar la cabeza y te hará colgar, y las aves van a comer tu cuerpo. Entonces, ¿qué le hizo? Le dio una sentencia, ¿no es así? ¿Cómo se habrá sentido el copero? El panadero, ¿cómo se habrá sentido? ¿Triste? No creo que triste, creo que molesto. Oye, ¿por qué a él sí le dice bien y a mí no? ¿Cuál es la diferencia? Ambos, nuestro sueño es igual. ¿Por qué a él sí le dice que él va a ser libre y a mí que yo voy a morir? Creo que él no habrá aceptado ni habrá creído. No, está loco este. Porque ese es el corazón del hombre. El hombre solamente acepta lo que le conviene. Cuando alguna cosa no concuerda con su pensamiento ni su corazón, rápidamente lo rechaza. No, así no es. No me gusta. Así reacciona, ¿verdad? Pero ¿por qué José estaba diciendo así? Ustedes, si hubieran sido el panadero y José les hubiera dicho así, ¿qué hubieran hecho? Las hermanas, si ustedes hubieran sido las panaderas, ¿no? ¿Qué hubiera hecho si José les hubiera dicho así? Así, ¿verdad? ¿O acepta 100%? ¿Ustedes cuando han escuchado el Evangelio 100% así aceptaron el primer día? Difícil, ¿no? No es así. ¿Cómo está hablando? Está loco esta iglesia, secta. Así reacciona, así habla. Pero José tenía una base clara de por qué estaba hablando así. Por eso, ¿qué significa esto, no? Como el faraón es la sombra de Dios, la sombra de Dios. Entonces, José es la sombra de Jesucristo. José quería declarar qué es lo que le agrada a Faraón, qué es lo que le agrada a Dios. Solamente Jesucristo sabe lo que le agrada a su Padre. Amén. Por eso Jesucristo decía: nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nadie puede llegar al Padre sin Jesucristo. Ellos no podrían conocer lo que Dios ha preparado sin José. Imposible. Por eso, a través de esos 2 sueños, Dios quería enseñar la vida de creencia. ¿Qué vida de creencia está llevando? Este copero, como es el reflejo de un personaje, una persona que no tiene nada que ofrecer a Dios. Este hombre no tenía nada que ofrecer a Faraón, pero él vio que esa vid creció delante de él. Creciendo delante de él, los racimos creciendo y las uvas, los sarmientos creciendo, se maduraron. Entonces, cuando él vio, en su mano estaba la copa del Faraón. Esa copa es la sombra del corazón de Dios. ¿Qué es lo que puede saciar a Dios? ¿Entiende? Estaba vacío, no había nada. ¿Con qué lleno esto? De repente, mirando los 3 sarmientos que ya estaban maduros, la uva,
agarrando esos 3 racimos, exprimía en la copa de Faraón. Por eso después de exprimir sale ese jugo de la uva, ¿no? Eso entregó a Faraón. Faraón lo recibió, lo aceptó, no lo rechazó. Según la Biblia, Jesucristo mismo en la Santa Cena, Él hablaba, esta copa, ¿no? Bebed, esto es mi sangre. ¿No es así? Así el vino es el reflejo de la sangre de Jesucristo mismo. Este hombre no tenía nada que ofrecer. ¿Qué quiere decir? Conociéndose a sí mismo, yo no tengo nada que dar. Soy tan inútil, tan tonto, tan vil, tan sucio, no tengo nada que ofrecer. Pero presentando solamente la sangre de Jesucristo, fue suficiente para que Faraón lo recibiera. Es suficiente para que Dios acepte, porque Dios no acepta otro sacrificio, sino únicamente el sacrificio de su Hijo, la sangre por el cual todos nosotros hemos sido redimidos. Amén. Exprimir los 3 sarmientos significa creer en la muerte y la resurrección de Jesucristo, que son los 3 días. Así podía llenar la copa del Faraón, puede saciar el corazón de Dios. Una persona no es, por más que es débil, eso no es el problema, no es impedimento para no llevar la vida de creencia. Yo soy débil, soy inútil. Eso no es el problema. Si tan solamente confiara en el Señor Jesucristo, si tan solamente se conectara con el Señor Jesucristo, confiando en lo que Él ha hecho por mí, cómo ha trabajado, apoyándose en la palabra de Dios, 100%, ese corazón Dios le gusta, le agrada. Aunque es débil, Dios sí o sí le va a recibir, le va a aceptar, va a ayudarle. Ese es la vida de creencia del copero, el reflejo de su sueño. Por eso José mirando, él va a ser libre. Él será libre del juicio que el faraón muy pronto hará. Él va a ser libre del juicio de Dios. Todos aquellos que creyeron en lo que Jesucristo ha hecho derramando su sangre por nosotros, sí o sí esa persona es libre ya del juicio de Dios. Amén. Porque ya fue perdonado por medio de la sangre de Jesucristo de todos sus pecados. Es tan sencillo, tan fácil. Por eso José le dijo: tú vas a ser libre, volverás a ser su copero como antes era. El panadero, después de escuchar el comentario de José, también habló de su sueño. Yo también soñaba 3 canastos blancos sobre mi cabeza, pero en el más alto había toda clase de manjares, pasteles, y las aves venían y comían. Así. Por eso José le sentenció, porque también su sueño tenía un fundamento, una base para explicar por qué tú vas a morir, por qué tú vas a fracasar. Por la palabra de Dios se puede ver, este hermano va a fracasar. Si lleva este tipo de vida, va a fracasar. Si este hermano lleva este tipo de vida, va a avanzar, va a prosperar. Dios nos ha dejado para distinguir eso. Este panadero veía 3 canastos blancos, estaba lleno de pan, pero no se siente saciado simplemente con el pan. En la Biblia sale Jesucristo, Él dice: yo soy el pan de vida. Amén. El pan es el reflejo del cuerpo de Jesucristo mismo. Por medio del cuerpo de Jesucristo, ¿qué hemos sido? En Hebreos 10:10, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Es suficiente para ser santificado.
Pero el pan solo agradará a Dios. Si a ustedes yo les llevo a la panadería y hay torta, empanada, ¿no? ¿Qué más? 1000 hojas y pan. Yo le digo, escoja, ¿qué quiere? ¿Cuál va a escoger? ¿Va a escoger pan? Mentirosos. Va a escoger el dulce, lo más agradable, lo más delicioso, ¿no? Un pancito nomás seco así va a agarrar. No. ¿Entiende? Ese es el concepto del hombre. No solamente yo, sí, ya soy salvo, pero confiando en Dios nada más, así va a ser. Los manjares y pasteles es la sombra, el reflejo del esfuerzo y la obra del hombre mismo, que considera más agradable que el pan. Muchas iglesias, muchas congregaciones así están haciendo. Dicen, sí, creemos en Dios, pero no solamente es creer, totalmente ha mezclado la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. Por eso tenemos que obrar, no solamente creer. Así totalmente ha torcido la palabra de Dios. Sobre Jesucristo, sobre la obra de Jesucristo, quiere añadir su esfuerzo, su buena obra, su buen trabajo. Con eso Dios va a estar más contento. Llevando esa vida de creencia, ya se sabe, este hermano va a fracasar. Esta persona va a ir al infierno si lleva ese tipo de vida de creencia. Muchos también, siendo salvos, ¿cómo termina su corazón? Así. Siendo que ha creído en Jesucristo, que le ha perdonado sus pecados, pero su vida de creencia la está llevando como un panadero, esforzando, procurando. Aunque por su boca dice, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, pero al ver su vida de creencia por sí mismo está haciendo. Por eso siente el rechazo de Dios. ¿Entiende? En vez de sentir que a Dios le agrada, siente la mano de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy así? Empezó creyendo, como está escrito en el libro de Gálatas. Empezó por el Espíritu, pero acaba en la carne. Empezó creyendo que Dios, por el oír con la fe y creer, es que hace sus maravillas. Pero ¿cómo termina? No. Dios, para que haga maravillas, tenemos que obrar, esforzar. Para que Dios trabaje en mi vida, yo tengo que ser correcto, yo tengo que no tener defecto. Yo soy muy carnal, por eso Dios no trabaja conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre carnal y espiritual? Espiritual es quien lee cantidad la Biblia así. Yo no digo no lea, pero confundirse que por esas cosas su vida, Dios va a trabajar en su vida. Tengo que estar en los cultos puntualmente. Tengo que ofrendar, tengo que diezmar. Si por esas cosas piensa que Dios le va a bendecir, cuando no sucede así se confunde. ¿Qué pasa conmigo? Yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo en mi casa leo la Biblia, oro, pero Dios me chanca. No entiende. ¿Por qué? Confundió su corazón. Piensa que por esas cosas Dios trabaja. Está equivocado. Esas cosas es necesaria para nuestra vida, para guardarnos del engaño de Satanás. Amén. Por la necesidad, no con el fin de que Dios me bendiga. Pero cuando es engañado, termina como el copero. En vez de vivir confiando en el Señor, apoyándose en el Señor, ya empieza a apoyarse en los manjares, en los pasteles. Dios lo rechaza, no me gusta. Todo lo que tú hiciste es basura. Así se siente su corazón, rechazado. Eso no quiere decir no viva así, no. Debe leer la Biblia,
debes servir al Señor, pero todas las cosas por necesidad y agradecimiento. Amén. Este panadero, en vez de presentar el pan, presentó los manjares. En vez de presentar la obra del Señor, presentó sus obras. Muchos en el día del juicio van a estar viviendo así. Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les responde: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Así sale, hacedores de maldad. Ellos echaron todo su corazón, sacrificaron sus vidas, pero el fin termina: tú hiciste maldad. Así. ¿Qué maldad hice? ¿Echar fuera demonio es maldad? ¿Hacer los milagros es maldad? No. Esas eran las obras de ellos. Nada que ver Jesucristo. No presentaron nada la obra de Jesucristo, solo sus obras. El Señor les rechaza. Por eso, hermanos, en nuestra vida de creencia también, después de recibir la salvación, muchos piensan: no, antes yo vivía mal, ahora que ya recibí la salvación, ahora tengo que vivir bien. Está equivocado, le irá peor. ¿Entiende? Así, cuando se equivoca su corazón de esa manera: ahora yo tengo que cambiar porque ya tengo el evangelio verdadero, peor se vuelve. Así se cansa, abandona, se va. Considera: creo que esta es mentira. No es la mentira. Llevó su vida de creencia equivocada. ¿Entienden? Hemos recibido la salvación por la gracia sin hacer nada en nuestra vida. De la misma manera, simplemente recibiendo las palabras de Dios, deja que Dios trabaje en sus vidas. Deje que Dios obre en sus vidas, siguiendo en pos de la palabra, sin mirarse a sí mismo, sus debilidades, sus defectos, tan solamente creyendo a las palabras de Dios. No piensen que Dios trabaja con los siervos, ellos son mejores. No. Yo, al mirar mi vida, en verdad, yo antes también pensaba: wow, un pastor, evangelista, son evangelistas porque ellos deben llevar buena vida de creencia, ¿no? Pero no es así. Pero muchos tienen un concepto equivocado, ¿no? Ustedes pueden cometer los errores, pero no el pastor, no el evangelista, ¿sí o no? Si ellos cometen una falla, ¡wow! Mira, ¿cómo así puede ser el pastor, el evangelista? Yo no, porque yo soy hermano común, dice, ¿no? No hay ninguna diferencia. ¿Entiende? No hay ninguna diferencia. La diferencia entre carnal y espiritual no es porque cometa errores o no los cometa, sino quién sigue en pos de la palabra y quién sigue a sus pensamientos. En la Biblia sale el profeta Elías. Él era igual que nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, debilidades, fallas. Él también tenía deseos, pensamientos, carnalidades. Pero cuando Dios le hablaba: vaya, ya así, él, sin mirarse a sí mismo, tirando todo de sí mismo, obedecía a Dios. Él dijo en ese tiempo al rey Acab: aquí no va a llover por 3 años y 6 meses. Y no llovió. Él oró para que no lloviera y no llovió. No por ser espiritual, sino él simplemente aceptó la palabra de Dios en su corazón. Se apoyaba en la palabra de Dios. No hay ninguna diferencia. El espiritual y el carnal no se diferencian por las obras humanas, sino quien sigue en pos de la palabra, quien sigue a sus pensamientos. Muchos, cuando testifican, solo testifican de sus pensamientos,
testifican solamente de sus situaciones, sin ver nada a Dios. Yo soy así, 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 eso nada más. Por eso no puedes salir de eso. Esforzando, procurando así, imposible. Por eso, examinándonos a través de la Biblia, ¿qué vida de creencia estoy llevando? La vida del copero, la vida del panadero, hasta ahora. No solamente para los que recién recibieron salvación, para los que ya aún teniendo tiempo, muchos llevan la vida de un panadero. Dentro de su corazón, tratando por sí mismo, esforzando por sí mismo, se cansa, rechaza, es rechazado su corazón. A Dios no le gusta. Pero aunque es débil, aunque no tiene fuerza, pero recibiendo la palabra de Dios, confía, se humilla, se apoya en el Señor. Entonces el Señor con gran gozo trabaja en la vida de esa persona. Amén, hermanos. Quisiera que también ustedes, de esa misma manera, en sus vidas también haya esa necesidad. No tengo nada que ofrecer, eso no es el problema. Yo soy así, eso no es el problema. Mire a la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuántas palabras de Dios ustedes escucharon hasta ahora? ¿Cuántas promesas Dios les dio? Pero por mirarse a sí mismo botaron todas esas promesas de su corazón. Amén. Y quiere cambiar con su esfuerzo. Eso es vida de panadero. Finalmente es rechazado. Por eso por la Biblia nosotros ya sabemos también quién es salvo, quién será condenado. Ya podemos decir, no es que esperaremos el día del juicio recién para saberlo. La Biblia ya nos ha mostrado. José tuvo que decir, amén. José tuvo que hablarles: tú vas a morir. Dentro de 3 días el faraón te va a cortar la cabeza, te va a hacer colgar y las aves van a comer de tu carne. Aunque no quiera aceptar, igual, así va a suceder. Ustedes, hermanos, teniendo el evangelio de la verdad, escudriñando el corazón, hablando la verdad, anuncie el evangelio. ¿Entiende? No anuncie por una temática o una regla, así tiene que ser, no. Sino recibiendo la sabiduría de Dios, recibiendo el corazón de Dios, observando ese corazón, comparte. ¿Me entienden? El pastor Oxopar, él dice sus predicaciones, cuando él predica a un alma, él no dura ni 1 hora en compartir. En 20 minutos, media hora, recibe la salvación. Entonces, ¿no sabe predicar? No. Él conoce el corazón rápidamente, da lo que necesita. ¿Entiende? Da lo que necesita. Así muchos han recibido la salvación. Ustedes también, hermanos, quisiera que en su vida de creencia, después de recibir la salvación, descanse su corazón. Amén. ¿Cuándo puede descansar? Cuando no tiene nada que dar. Yo no tengo nada que dar. Entonces, si se presenta delante de mí, fácilmente puede dar. Si el Señor trabaja, entonces se ve su vida de creencia. Si el Señor me ayuda, entonces puedo avanzar. Por mí mismo es imposible. Entonces va a descansar su vida de creencia. Así, hermanos, espero que ustedes se apoyen a la palabra de Dios sin mirarse a sí mismos. Amén. Hasta aquí hemos compartido. Vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias, Señor. Y nosotros mirando la palabra de Dios, así muchos también, sin darse cuenta, lleva esa vida de creencia del panadero
aún siendo salvo, piensa que esforzando puede cambiar, esforzando puede mejorar, pero es un engaño tan grande de Satanás para hacerle caer en sí mismo, como la iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia. Ellos recibieron por la fe la salvación, pero sus vidas de creencia, ¿cómo terminaron? Esforzando, procurando, finalmente se cansaron, se sentían bien cansados, oscuros, porque pensaban, para que Dios haga las maravillas en mi vida, tengo que obrar, tengo que hacer, tengo que esforzar. Siendo salvos, tenían tal pensamiento. Por eso, el que hayamos recibido la salvación por la gracia, entendemos que yo no puedo hacer nada. Por eso el Señor hizo todo por nosotros. Así también es la vida de creencia. No necesita esforzar por sí mismo, no necesita cambiar por sí mismo, sino necesita la palabra de Dios que entre a su corazón. La misma palabra de Dios cambiará su vida. Le agradecemos, Padre, por todo. Espero que usted guarde a mis hermanos, también a los que participaron en este seminario bíblico y recibieron la salvación. Les ayudes en sus vidas de creencia a entender que la vida de creencia no necesita por sí mismo hacer, sino recibir la guía de Dios a través de su palabra. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.